Quiere que fluyan los dones por medio de ti. El Señor extraña tu cántico nuevo. El Señor extraña tu risa y tu danza. El Señor extraña cuando tomabas la trompeta y le alababas. El Señor extraña cuando sonabas el shofar. El Señor extraña cuando tocabas el teclado. El Señor te extraña. Regresa. Vuestros pecados fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor quiere limpiar tu vida. El Señor quiere limpiar tu pecado. El Señor te quiere utilizar. Yo vengo hoy diciendo, por lo tanto, proclamo el año del reconocimiento. Dios te está reconociendo a ti como primogénito en el momento que te da doble porción. Dios te está diciendo entonces, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo yo te recibiré, yo te recogeré, vaya pongámoslo, yo te reconoceré. No importa si es un tiempo de mucha tribulación, no importa si es un tiempo de hambruna, no importa si es un tiempo de sequía, tú vas a dar fruto como aquel árbol
Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos. Gracias por conectarse a esta hora de la noche. Estamos transmitiendo aquí desde pues Ministerios Ebenezer Berriozábal. Le mandamos un saludito a todos aquellos que pues ya están conectados. Tuvimos un retraso, pero fíjese que Dios es bueno y ya estamos aquí juntos con mi amada esposa. Así es que pues en esta noche les mandamos un saludito a todos allá donde están. Dios les bendiga. Gracias por estar conectados y pues le doy la bienvenida a mi esposa. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos muy, muy contentos y muy bendecidos, ¿verdad? Porque Dios nos permita, aunque sea un poco más tarde de lo normal, que nos conectamos, ¿verdad? Para estar con ustedes en el programa de familia, tiempo en familia, pues el Señor nos permitió, ¿verdad? Estar ya ahorita. Les pedimos una disculpa, ¿verdad? Ya sabemos que es un poquito fuera del tiempo que normalmente entramos, pero pues Dios tiene el control, ¿verdad? Y sabemos que como todo programa en vivo, ¿verdad? Tiene sus fallas técnicas ahí, ¿verdad? Y que poco a poco estamos tratando de dar lo mejor para el Señor y para ustedes, ¿verdad? Que nos hacen el favor de acompañarnos. Amén. Pues gracias por estar en este tiempo aquí. Yo quiero pedirles un favor, amados hermanos, por favor compartan, estén atentos a lo que vamos a conversar hoy. Nos ha costado mucho, tenemos problemas técnicos, ¿verdad? Habíamos ya considerado algunas cositas, pero fíjese que pues no todo el tiempo sale como uno quisiera, ¿verdad? Y siempre hemos platicado con mi esposa de darle lo mejor al Señor. Y sin embargo, pues siempre el enemigo se levanta en contra nuestra, ¿verdad? Y que no le gusta que anda uno haciendo programas familiares. No le gusta que hablemos del Señor, ¿verdad? Por sí, eso, claro. ¿Verdad? Entonces, de verdad, muchas gracias. Estamos bastante agradecidos. Acabamos de llegar de una fiesta, ¿verdad? Una fiesta que bendecimos la vida de Ivette, ¿verdad? Que está ya en casita y amén. Que creemos en el Señor que igual y más adelante vaya a ver este pequeño programa. Si le mandamos un saludito a ella, a la niña, ¿cómo se llama la niña? Ceci. Ceci. Dios les bendiga, de verdad. Gracias por tomarnos en cuenta, por habernos invitado a fiesta, que creo que pues fue una fiesta express. Pero a pesar de eso, pues Dios fue bueno, ¿verdad? Y venimos un poquito, creo que nos olvidamos de la dieta. Sí, los sábados se vale, ¿no? Romper un poco la dieta, pero un poquito, no mucho. Amén. Amén, amén. Así es que, pues, buenas tardes entonces, buenas noches a todos los que están ahorita allá en su casa. Espero que se conecten. Ya hay algunos conectados por ahí. Qué bendición tenerles a esta hora de la noche, ¿verdad? Aquí desde casa. Y quisiéramos, pues, no sé, que oremos juntos y pongamos este tiempo en el Señor, ¿verdad? Amén. Así es que oremos, hermanos, y nos ayudan desde allá de casita, unos segunditos nada más. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control, Señor, de esta conversación, de esta plática, de esta charla, Señor, que tendremos en esta noche con mi esposa aquí en este lugar, Señor. Te pedimos, Papito Santo, que bendigas a los que nos van a escuchar, a los que nos van a ver, Señor, a través de las redes sociales. Te amamos, te bendecimos y que esto que platiquemos sea edificante para tu iglesia, para tu novia, Señor. Que podamos conversar, Papito, de un tema familiar, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Sé tú hablándonos, sé tú enseñándonos, Papito Santo. Amén. Amén y amén. Pues fíjese que la semana pasada estuvimos tratando tratando un tema, ¿verdad? Bastante interesante sobre... Hoy me decía mi esposa que pues habíamos platicado de los jóvenes y que era necesario hablar de los matrimonios. Entonces, pues hoy queremos platicar un poquito de eso y de verdad, si usted nos quiere dejar por ahí un mensajito, se lo agradeceríamos en esta noche, ¿verdad? Y
y que sea usted ayudándonos también. De verdad que se lo vamos a agradecer mucho, ¿verdad? Por ahí un saludo, lo que usted tenga al final. Vamos a leerlos, ¿verdad? Así es que, pues, ¿de qué vamos a platicar hoy? ¿Qué versículo vamos a ver el día de hoy? Danos la introducción. Amén. Pues vamos a ver el versículo, vamos a Mateo, por favor, a Mateo 19, 5. Amén. Así es, vamos a empezar con la versión TLA, ¿verdad? Dice así, por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Amén. Amén. Fíjese que, pues, queremos que usted, pues, pensamos que haya leído este versículo. Estamos tratando de leerlo. Y estamos tratando de poder platicar, de poder conversar con eso en el nombre de Jesús. Y fíjese que queremos conversar sobre esto porque aquí hay dos cosas bien importantes y lo que vamos a platicar el día de hoy pues es de matrimonios, ¿verdad? Y entonces que sea el Señor dándonos un poquito ahí el entendimiento y la revelación. Así que le dejo el tiempo, unos minutitos a mi esposa para que platique un poquito de esto, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, la versión que leímos, ¿verdad? Fue la TLA. Ahora vamos a leer otra versión que dice así. ¿No han leído que el Creador desde el principio hizo al hombre y a la mujer? Para que tengamos un poquito de contexto. Principio hizo al hombre y a la mujer. Y dijo, por esta razón, el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa y los dos serán un solo ser. Amén. Ok, bueno, entonces yo creo que esas versiones, lo que hacen las versiones, hermano, porque estamos leyendo en esa noche, ¿verdad? Las diferentes versiones, es porque nos ayudan a tener un mejor como contexto, un mejor parámetro, ¿verdad? De cómo poder mejor entender la palabra del Señor, porque la palabra de Dios, la verdad que es muy clara, pero a veces como que necesitamos más herramientas, ¿verdad? Para poder entenderla, ¿verdad? Y que la podamos, pues, ¿cómo se dice? Digerir, ¿verdad? A nuestro organismo, ¿verdad? A nuestro cuerpo. Y en esta noche el Señor nos habló a nuestro corazón con respecto al matrimonio, no a los matrimonios, sino al ente matrimonio, ¿verdad? Lo que Dios designó, ¿verdad? Desde un inicio, como dice la palabra, desde un principio, ¿verdad? Esposos, que seamos esposos. Y al hablar de esposos, yo creo que también está, bueno, tocando un tema muy importante como el estar casados. Amén. Y dice, por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. Aquí me llama mucho la atención, amor, porque tiene como inicio, sabemos que todo en nuestro inicio, ¿verdad? Siempre es papá y mamá, ¿verdad? Entonces, como que el orden viene establecido desde el inicio como padre y madre, ¿verdad? Entonces, ¿y qué nos dice después? Por ahí me quitaste el versículo, por favor. Por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse. Ah, ok. Hay coma, ¿verdad? Y a su madre, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué? Da una orden. No para irse a vivir en unión libre, ¿verdad? No para, perdón, ¿verdad? Para aquellos que en este momento, a lo mejor si nos están viendo y puede que la palabra sea un poco dura, pero pues es la palabra de Dios. Está indicando casarse, ¿verdad? Yo sé que hoy en día, pues, como que hay muchas cosas que tratan de hacer que el matrimonio ya no es tan importante. Hoy en día ya como que, bueno, nos entendemos, probemos, ¿verdad? Y a ver cómo nos va. Y digo, esto también pasa mucho dentro del cristianismo, ¿verdad? Que pues esperan en Dios, ¿verdad? Y que, no, pues si nos va bien, le seguimos y nos casamos, pero si no, pues cada quien que siga por su camino, ¿verdad? Pero entonces en esa noche nos estamos enfocando, ¿verdad? A que es un
matrimonio, ¿verdad? Entonces, esta palabra de hoy la queremos llevar hacia donde el Señor está dando tanta pauta. Desde un inicio está diciendo, bueno, te vas a unir a tu esposa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que al final estamos buscando ser como iglesia? Esposa. Amén. Entonces, vean que el matrimonio es algo instituido por el Señor. Entonces, yo les digo a los jóvenes, ¿verdad? Y a las personas jóvenes, por así decirlo, ¿verdad? Les digo que si no anhelamos casarnos en lo terrenal, si no anhelamos buscar, ¿verdad? Obviamente, como jóvenes, primero tenemos que agradar a Dios, ¿verdad? Y ya después vendrá la idónea. Pero si no tenemos ese anhelo de decir, ay, no, yo no me quiero casar, no, yo voy a quedar soltera, no, yo quiero quedar a vivir con mi papá y mi mamá un buen tiempo, o toda la vida, ¿verdad? Entonces digo, yo creo que si no anhelamos este principio bíblico, ¿cómo vamos a anhelar estar con el Señor? Amén. 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 Yo quisiera volver a leerles el versículo porque queremos platicar de esto, porque igual y no pudiéramos dejar de pensar algunas otras cosas, porque mire lo que dice. Dejará el hombre tiene que dejar a su padre y ¿a quién? A su mamá. Amén. Amén. Entonces, esto es bien interesante que nosotros lo entendamos, amado hermano, porque resulta que a veces nosotros pensamos o nosotros creemos que, pues, a veces vivir en casa de nuestra familia, de nuestros hermanos, ¿verdad? Por ahí tuvimos un pequeño error, no sé qué esté pasando, espero que podamos arreglarlo, ¿verdad? Permítanos ustedes, hermanos, por favor. A ver, creo que por ahí está. Esperemos en el Señor que Él haga la obra, ¿verdad? Ay, con estos aparatos tecnológicos, hermano, gracias de verdad. Pero pues voy a dejarle el tiempo a mi esposa para que ella siga conversando. Amén, amén. Bueno, entonces estábamos hablando, ¿verdad? Que este versículo yo creo que tiene muchos panoramas. Y en esta noche el Señor a lo mejor el Señor quiere hablarle a su vida de diferentes panoramas, hermanos. Entonces, nosotros podríamos centrarnos, queremos centrarnos en la parte, ¿verdad? Que es el de dejar. En algunas otras versiones dice muy feo, ¿verdad? Abandonar, vimos por ahí que sea abandonar. No creemos que sea en el sentido de ya no volver a verlos, ¿verdad? Pero yo creo que hoy en día se ha perdido como que esa, ¿cómo decirle? Esa importancia, ¿verdad? De a veces decir, bueno, ya estoy casado, pues ya tengo que, pues me debo a mi esposa, ¿verdad? Y viceversa, la esposa igual, ¿verdad? Y más cuando yo creo que en casa, híjole, ¿eras el chunco o eras la chunca? Y cuesta, ¿verdad? Yo quiero testificar también, ¿verdad? Que cuando yo recientemente me casé con el siervo, ¿verdad? Yo le platico a algunos chicos y a algunas personas que cuando platicamos en cuestión de cómo se conocieron y cómo fue el asunto y quién dijo que me gustas y todo, ¿no? Entonces yo ya cuando pasamos al tema, a la parte ya de señores, de matrimonios, yo les cuento que yo cuando recién me casé, felizmente también, ¿verdad? Sigo recién felizmente casada, ¿verdad? Yo creo. Y pues yo le digo, yo nunca le dije a mi esposo y ahorita se va a enterar y cada que lo cuento como que recuerda ese recuerdo, ¿verdad? Vagamente le decía, yo me metí al baño y ya le marcaba a mi mamá y mamita, que no sé qué, porque le extrañaba, ¿verdad? Pero yo no quería que mi esposo me viera como que, todavía sigue, ¿verdad? Pues normal, ¿verdad? Creo que yo viví ese versículo. Y muchos de los que nos casamos vivimos muy, muy literal, mucha palabra, ¿verdad? Y todo sea para glorificar el nombre de Dios, ¿no? Entonces yo le decía, yo me escondía en el baño, yo no sé qué pasaba con usted, ¿verdad? Si le hablaba en secreto. No lo hablaba porque mi esposo no me dejara hablarle, simplemente porque a mí me daba pena que él viera que
aún tenía mucho esa dependencia, ¿verdad? De mi mamá, cosa que la extrañaba y le marcaba, ¿no? Pero yo creo igual haciendo énfasis un poquito a la palabra que estamos leyendo y ¿por qué a veces de plano las parejas, los casados, por qué de plano se olvidan de los papás? ¿Será porque lo leyeron o interpretaron mal? Porque decías tú una versión, ahí los abandonan, abandonará a padre y madre y se unirá a su esposa. Pero leíamos, a ver si la puedo colocar en esta noche aquí. Mire lo que dice, el hombre tiene que dejar a su papá y a su mamá para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán si fueran una sola persona, ¿verdad? Y qué interesante esto que estamos leyendo porque a veces creemos que nuestros hijos, son para siempre, que nuestros hijos van a vivir con nosotros toda la vida. Y no los preparamos a veces para esta nueva etapa de casados o una nueva etapa de matrimonio. ¿Te imaginarás o te puedes llegar a imaginar cuántos matrimonios viven en casas de sus papás? ¿Cuántos matrimonios aún están en la casa de su papá y siguen viviendo en esa misma condición? ¿Te lograrás imaginar este tipo de situación? Amén. Yo creo que hoy en día podemos poner en el panorama, ¿verdad? Que algunos pues lo estén viviendo por cuestiones económicas tal vez, ¿verdad? Por apoyarse en algunas otras cuestiones, porque pues vino el bebé. Entonces, ¿cuándo podríamos decir que es el tiempo correcto? O sea, ¿podríamos considerar que es necesario que como recién casados? Porque si te das cuenta, esta versión habla de que tenemos la obligación ya como hijos casarnos, ¿verdad? Pero ya tú nos estás poniendo otro panorama de que a veces los matrimonios, los que ya se casaron, los que ya decidieron vivir juntos, están en casa de papá. ¿Por qué? Por carencias económicas. Así es. Sin embargo, a mí me gustaría darles una especie de consejo a los papás. Tenemos que preparar a nuestros hijos porque, nuestros hijos se van a ir. Y dos, yo creo que para casarse, ¿verdad? Y esto, aunque quizá a muchos no les guste, yo creo que mínimo deberíamos de tener a dónde llevar a quién, a nuestra esposa. Amén, amén. Entonces, ¿cómo te fue en esa experiencia? ¿Cómo nos fue? Amén. Pues fíjense que en nuestro caso, ¿verdad? Dios fue bueno y sigue siendo bueno, ¿verdad? Pues Dios, yo creo que me preparó a mí y te estaba preparando a ti. Yo creo que te preparó a ti para recibirme a mí. Y yo puedo decir que no me preparé para recibirte a ti, porque gracias a Dios muchos conocen nuestro testimonio, ¿verdad? Y para no hacerlo extenso en esta noche, y no venimos a hablar de nuestro testimonio, pero sí podemos poner de ejemplo que gracias a Dios fue el momento tal vez para nosotros perfecto, ¿verdad? Fue nuestro tiempo, ¿verdad? Porque bendito Dios, cuando yo conocí al siervo, él ya tenía un lugar a donde llevarme, ¿verdad? Él tenía un lugar a donde llevarme, ya tenía cosas, ¿verdad? Todo, hermano. Todo. Creo que casi todo teníamos, ¿verdad? Entonces prácticamente faltaba la sierva, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sería como el modelo, ¿verdad? Tal vez la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Aquí el Señor no nos dice, antes de casarte ya debes de tener una casa. Pero yo creo que una persona madura entiende esa parte, ¿verdad? Que para casarte, yo creo que ya debes de tener una capacidad de poder decir, bueno, yo ya voy a casarme con otra persona es porque ya tengo la capacidad, tanto financiera y emocional, ¿verdad? Porque entonces estarás de acuerdo conmigo que este versículo que acabamos de leer en Mateo es como un versículo preventivo para que pensemos que, pues, si
tenemos o decidimos relacionarnos con alguien, Amén. si vamos a relacionarnos con alguien o si ya estamos en edad de relacionarnos con alguien, porque esto implica que tengamos esa madurez, ¿vale? Que tengamos esos pensamientos ya maduros, porque hermano, un niño de 12, 13 años no puede estar pensando en casarse, pero quizá nada más para usted ya sabe, ¿no? Pero Para la cuestión carnal, emocional. carnal, emocional, pero en el caso de la gente que ya está pensando en eso, que ya tiene la suficiente madurez y que creo que ya va a miras de eso, yo creo que debería de poner atención a este versículo. Amén. Porque una de las ordenanzas que dejó el Señor es, se van a separar de sus papás, pues, ¿y esto qué implica? Que tienen que ir a vivir a otro lado, que no tienen que vivir en el mismo lugar. Pero eso implica una preparación antes de casarse, pues necesitamos estar preparados para esta nueva etapa que vamos a vivir. Y quizá yo te aceptaría, pues no tenemos una casa, pero mínimo hoy en día deberíamos tener un espacio ya rentado, que hayamos ido como pareja a buscar dónde vivir, cuánto sale la renta, cuánto se paga la luz, porque mira, hermano, ay Dios, ¿en qué nos estamos metiendo? Resulta que se paga agua, se paga luz, se paga teléfono, se paga celulares, los famosos planes para que tengamos datos y todo eso va incluido en el paquete de la boda. Y no hablemos de la boda. Entonces, este versículo que acabamos de leer, yo siento que es una especie de un versículo preventivo. Una antesala, ¿no? Exactamente. Una no sé antesala. cómo me podrías ayudar. Así es. Yo creo que en esta noche el Señor está hablando, pues, al corazón de nosotros como papás, ¿verdad? De qué estamos haciendo de nuestros hijos y los estamos preparando, ¿verdad? Para esta nueva temporada, ¿verdad? Que yo creo que como padres, el tener la herencia que Jehová nos ha dado es, desde un inicio es, ¿cómo voy a hacer para primeramente hacer que crezcan bajo los estatutos de Dios? Y como vayan creciendo, ¿qué es lo que yo les estoy enseñando de parte de Dios? Y en una de ellas, pues es las ordenanzas, ¿verdad? Y aquí hay una de esas ordenanzas de que cuando ellos ya hayan alcanzado la madurez, ¿verdad? Porque tampoco está hablando de edad ni de un número en específico, simplemente está diciendo de que el hombre deberá apartarse en un tiempo indicado, ¿verdad? Y deberá separar de su papá y de su mamá. Entonces ahí hay como una ruptura, ¿verdad? En el cual mamá y papá rompen también. Yo creo que también ellos rompen con eso y entregan, ¿verdad? A su hijo a otra persona. Y se unen dos personas para hacerse una sola persona. Entonces, esas dos personas, si estamos, ¿verdad? Si están guiadas bajo la crianza del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que eso es lo ideal, ¿verdad? Que también vamos a otro tema, ¿verdad? Que yo como papá busque la manera que mis hijos estén en el centro del reino, ¿verdad? Porque si yo me he esforzado toda la vida para que mis hijos tengan conocimiento de la palabra, que tengan estatutos, que puedan ser guiados, ¿verdad? Bajo la sana doctrina, entonces yo también me voy a preocupar para que mi hijo también se rodee de eso mismo, ¿verdad? Y al rodearse de eso mismo, de esa misma enseñanza, esa sana enseñanza, pues voy a procurar que también la persona con la que yo quisiera que mi hijo en algún futuro, ¿verdad? Porque todo eso es como una antesala de mucho que va a convertirse en uno solo, ¿verdad? Que se van a unir dos mentes, que se van a unir dos vidas para hacerse una sola vida. Entonces, yo creo que deberíamos de prepararnos, tanto los hombres como las mujeres. Amén, amén. ¿Sale? Y quiero recalcar esta situación de antesala, porque mire, habemos, y no hemos entrado al matrimonio, ¿va? Habemos gente que está preparándose para vivir esa etapa. Entonces, si la Biblia te está diciendo vas a dejar a tu papá, vas a dejar a tu mamá, eso no significa que los vas a abandonar, ¿sí? Estamos entendiendo que te tienes que preparar para tener esa separación física de ellos. ¿Y eso qué implica? Que, ojo, también con lo que tú comentabas, nosotros como hijos tenemos que ser preparados. ¿Por quién? Por nuestros padres. ¿Para qué nos van a preparar?
para que nosotros nos vayamos del hogar. Mucha gente, de verdad, con temor y temblor lo decimos, preparan a sus hijos para que se queden ahí en la casa, pero ese es un error. Amén, amén. Sí, claro, y yo creo que tendría que ver pues también en el ámbito, ¿verdad? En el ambiente que pues como papá creció, ¿verdad? Pero si como padres tenemos la oportunidad de buscar al Señor, hoy en día los que estamos buscando al Señor tenemos esa oportunidad de cambiar nuestro pasado, ¿verdad? Claro. Y enmendar el futuro para nuestras nuevas generaciones. Y es lo que en esta noche queremos tratar de dejarle, ¿verdad? En su corazón, de que en Cristo Jesús es una preparación. Es una preparación y en esta noche tomamos este versículo tan importante y tan radical que es el poder entregar, ¿verdad? Porque el Señor nos entrega una herencia como padres. Entonces, como padre, ¿qué estamos entregando también al Señor? ¿Qué le estamos entregando? ¿Qué hicimos con la herencia que nos entregó? Entonces podríamos ver que hay dos tipos de responsabilidades. Ojo, con aquellos que van a tomar la decisión de casarse, porque aquí habla de casados también, y una responsabilidad de parte de quién, de los papás, para prepararnos en ese entorno, ¿qué? En ese entorno familiar, y que vayamos avanzando poco a poco y le sigamos enseñando a nuestros hijos, oigan, el día que se casen, el día que busquen a alguien que va a estar con ustedes, bueno, primero un requisito para eso sería pues que sea creyente, ¿verdad? También temeroso, ¿verdad? Temeroso, temerosa de Dios. ¿Qué otra cosa podríamos aconsejarle o podríamos recibir el consejo de nuestros padres? ¿Algún otro consejo? Termina tu carrera. ¿Por qué? ¿Por qué insistimos con yo soy muy insistente, hermano, perdón, con lo estudiar una carrera, porque creo que la carrera te abre un panorama un poco más amplio, una cosmovisión más amplia, y esto implica que tengamos incluso mejores trabajos y darle un mejor sustento a la familia. Entonces, como papás también podríamos darles otro consejo, no sé, ¿qué otra cosa pudiéramos decirle a nuestros hijos para que vayan tomando, vayamos preparándolos? Es que fíjense que vemos siempre el matrimonio como que muy lejano. Muy lejano y que no va a llegar ahorita. No. ¿Verdad? Y más en estos tiempos donde los jóvenes están corriendo, ¿verdad? En los que los tiempos creo que quieren alcanzar al joven hoy en día. Sí, entonces esto es bien importante que nosotros como papá lo vayamos aprendiendo, hermano. Necesitamos, hermano, necesitamos tener esa revelación de parte de Dios para poder aconsejar a los nuestros, a los hijos. Oye, creo que un consejo podría ser, repito, el estudiar, el tener una carrera, el tratar de conseguir una casa, no sé, un vehículo si se puede, o mínimo ver la cuestión económica de la o al pareja. Menos, porque no queremos decirte que porque aquel que estudió va a poder alcanzar algo, no. Simplemente que estudiando tienes mejores oportunidades, que no teniendo estudios puedes alcanzar metas, pero te puede costar el doble de haber estudiado, amén. Te va a prolongar, yo creo que sí se prolonga un poquito más. Así es. Yo creo que cuando uno termina una carrera, si hay la oportunidad de terminarla, yo creo que te subes 2, 3 escalones más, ¿no? Y entonces tenemos que preparar a nuestros hijos, por favor, que se preparen, no importa la edad que tenga, vayamos preparándolos, porque mire, hermano, se van a ir algún día, aunque usted no quiera, se van a ir. Así es, amén. ¿Sabes? Amén, Entonces, amén. Y ya van a formar una nueva familia, entonces les enseñamos a eso, ¿no? Y este tema que estamos platicando, no es con el afán de que usted vaya ya enseñándoles si su hijo tiene 2, 3 años, ¿verdad? No. Necesitamos una edad madura para efectos de que tomemos mejores decisiones, ¿verdad? Así es, yo creo que todo parte, ¿verdad? Todo principio, un buen principio parte el hecho de que en el futuro te vaya bien, te vaya mejor. Y como papá, yo creo que si a ti como papá te costó mucho o te está costando mucho también tener ese principio de poder hacerte uno con tu esposo, perdón, o con tu pareja, hacerte uno, que sea también como el principio de testimonio para tus hijos, ¿verdad? Que hoy en día
estés congregando, estés buscando agradar a Dios como esposos, ¿verdad? Que cambien ese testimonio, que cambien eso, que cambien el futuro de sus hijos, ¿verdad? También en estos tiempos que están siendo tan peligrosos para los jóvenes, ¿verdad? Porque se está viendo mucha más violencia y todo esto lo que estamos viendo, ¿verdad? Aquí afuera en el mundo, pues no es nada que el Señor no nos haya también previsto, ¿no? Fíjate que quiero comentarte algo. Antier fuimos a visitar, creo yo, a una hermana y estaba uno de los muchachos que es hijo de una hermana que conocemos y que no vamos a decir su nombre, obviamente. Y él nos decía, yo platiqué con mi mamá y mi mamá me dijo que sobre algún tema de deudas y le dijo que le preguntó a su mamá. Mamá, ¿me vas a ayudar para pagar alguna deuda en la que me metí? Y él dice que le dijo a su mamá que no lo iba a apoyar, que comida, ¿cómo era? A ver si te acuerdas. Creo que era un plato de comida jamás te va a faltar aquí en mi mesa. Sí, exactamente. Pero las deudas te metiste tú. Resuélvelo tú solo. Resuelve el problema, ¿no? Y entonces es una de las cosas que uno vive ya casado, hermano, y a veces uno toma malas decisiones como casado y sobre todo también todo, eso implica dejar así es. a papá y a mamá. En este caso podemos decir que el hijo no tomó en cuenta a la mamá, ¿verdad? Para hacer esta deuda. Pero en otros casos sí recurren, ¿verdad? Con mamá y perdón, ¿verdad? Perdón. Yo creo que hay mamás que sí segundean al hijo, ¿verdad? Y también se van con esa cadena, ¿verdad? De favores. Yo creo que mucho de lo que el Señor nos está hablando en esta noche, diferentes panoramas a nuestras vidas, está sobre todo el de separarse para unirte a una sola persona y al hacerte uno con la otra persona que es tu esposa, yo creo que también estás dejando a un lado desde que ya no debes de recurrir a mamá, que ya debes de ir también dejando, como que soltando, ¿verdad? Esa parte financiera, la parte emocional, ¿verdad? Porque ahora, si nos vamos a la parte emocional, a veces discutimos con el esposo o tenemos diferencias y como estamos molestos, ¿qué hacemos? Vamos y contamos a la mamá y al ratito ya la mamá empieza a tener sentimientos contrarios contra el esposo porque le hizo algo a la esposa. Y al ratito usted y su esposo ya están contentos y su mamá se quedó enojada. Entonces yo creo que, fíjese que tiene muchos panoramas el poder aceptar la palabra. Este tipo de enseñanzas, como dice la palabra, yo creo que no es para todos. No se nos dio a todos porque muchos entendemos como que el matrimonio, cuando es de 2, lo hacemos de 4, porque incluimos a mamá y papá, que quieren hacer cosas como esposos, pero que vayan mis papás, ¿no? Entonces darnos ese tiempo como esposos de disfrutarnos mientras no haya hijos, ¿va? Porque cuando ya vienen los hijos, yo creo que también ya tu tiempo de esposo y de esposa se divide con los hijos. Entonces, hay mucho que entender en esta pequeña porción de la palabra. Y digo pequeña porque si nos vamos a todo el capítulo, nos va a hablar más cosas, ¿verdad? Pero nada más con esta pequeña porción de la palabra nos está dando a entender muchos panoramas en esta noche y yo quiero que usted reflexione en cuál de ellos se encuentra, ¿verdad? Sí, tenemos que reflexionar porque algo que decías y quiero retomar es esta situación de las deudas. Porque hermano, viera cómo está la gente endeudada ahorita. Cómo estamos de endeudados ahorita, hermano. ¿Por qué? Porque es necesario que también nosotros nos incluyamos. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Y lo comentaba mi esposa, a veces, miren, ni les preguntamos a nuestros papás en qué nos andamos metiendo, en qué nos andamos endeudando, hermano. Y yo recuerdo en una ocasión que, mi madre, yo me metí en una deuda de Coppel, para no decir marcas, y ya ve que se acuerda que hace muchos años Coppel daba crédito a infinidad de jóvenes y daba tengamos cuidado con las marcas patrocinando. Daba créditos a
a los chavos estudiantes les daba 3,000, 4,000 pesos de crédito, hermano. Ajá. Y nos metimos como estudiantes. Nos metimos en deudas de estudiante y ¿a quién recurríamos? Recurríamos a papá y a Así mamá es. y ellos nos pagaban. ¿Y cuántas deudas nos pagaban? Porque te decían que sea la última vez Que sea la última vez. de este mes. Y el siguiente mes, mamita, fíjate que me atrasé. Y aquellos que le quedaron debiendo a Coppel, les quedaron debiendo a, ¿cómo se llaman? Esa tienda de ropa muy famosa. C&A, a Liverpool, No. ¿a quién no le debimos? ¿Cuánto? Jóvenes. Pero ahí todavía había un poquito de chance de tratar de poder hablar con los papás, ¿verdad? Y el panorama es diferente, era soltero. Era soltera y estabas bajo el dominio de tus papás. De los papás. Pero ¿qué pasa cuando nos acostumbraron así nuestros papás? Así es, a ese ritmo, ya te quedas ¿Verdad? como a ese ritmo. Quedamos amañados. Perdón, Híjole, la sí, la palabra, palabra, quedamos ¿verdad? amañados. Fuerte. Entonces, hoy nos metemos en una deuda y ¿a quién recurrimos? A mamá o a papá. Yo creo que a veces, y hasta eso, perdón, hermanos, a veces como hijos, híjoles, a veces somos un poco manipuladores, porque primero recorremos al que es más fácil de manipular. En este caso puede ser papá o mamá, y ya cuando obtuvimos lo que necesitábamos de uno, pues ya vamos con el otro, y como que ya entre los dos ya junté lo que necesitaba, porque híjoles, como hijos, yo creo que a veces se nos va la mano, ¿verdad? Y no olvidamos esa parte de que ya no nos corresponde. Sobre todo casados. Así sobre es. todo casados. Hoy estaba yo escuchando el otro día un testimonio respecto a unos hijos que, pues tú sabes que reciben muchos gente adulta mayor, apoyo de gobierno, mensual, ajá, trimestral o bimestral. Y entonces resulta que pues los hijos llegan a prestarle a los papás a estas alturas, ya casado con 3, 4 pichitos o 5 pichitos, y llegan a prestarles a los papás. Amén. Y tú dices, ¿cómo? Es que nosotros deberíamos darle a nuestros papás, ¿no? Para cuidarse, pero no, eso lo estamos viviendo hoy en día, hermano. Hoy los papás, los ancianos, los ya de edad adulta están recibiendo su apoyo, pero ¿qué pasa con los hijos? Híjoles, a veces se olvidan, ¿verdad? Y yo creo que la manera perdón, en nuestras posibilidades, tratar de no olvidarnos, ¿verdad? De poder bendecir a nuestros padres. Yo creo que cuando ya nos casamos, pues adquirimos, así como que nos hacemos una sola carne, también adquirimos una sola deuda, ¿verdad? Porque a veces las deudas del esposo, pues también se hacen de la esposa, y más cuando en los dos se trabajan, ¿verdad? Entonces, tratemos de la manera de nuestras posibilidades también como matrimonio, tratar de hablar como esposos, y tal vez si están las posibilidades de poder ayudar a papá y a mamá a hacerlo, pero hasta yo creo que en esa parte sentarnos como esposos y hablarlos para que los dos estén enterados de lo que van a hacer, de la bendición que van a hacer en conjunto, porque cuando se casa una mujer con un hombre, yo creo que la suegra gana una hija, ¿verdad? Y viceversa, con el yerno gana un hijo más a la familia. Entonces, yo creo que también al hacernos una sola carne, tenemos un solo pensamiento. Deberíamos de ser un solo pensamiento, una sola idea. Una sola idea, ¿verdad? Una sola mentalidad. Una sola mentalidad. Sí, yo creo que son temas que deberíamos de seguir platicando, ¿verdad? Pero a veces se lastiman sensibilidades, sobre todo con las deudas. A mí este es un tema que hoy estamos viviendo nosotros como parejas, y repito, quizá nosotros deberíamos de estar apoyando a nuestros papás económicamente, ¿va? Amén. Quienes lo tienen cerca, yo creo que yo conozco cómo, por ejemplo, mis cuñados ayudan a mi suegra y cómo ver esa bendición, porque hasta eso yo creo que también deberíamos de aprender a recibir. Sí, Depender a recibir, porque una de las cosas que Dios dice que los hijos tenemos que honrar a nuestros padres, y una de las cosas que a veces los papás no quieren es no sentirse honrados también. Entonces, quizá hemos evolucionado en el tema ya, pero
esta parte de dejar a papá y esta parte de dejar a mamá no implica desobligarse de ellos, ¿va? Aunque sea algo pudiéramos darles, pero es feo cuando llegamos y en vez de que demos, nosotros estemos pidiendo, porque no hemos olvidado esa maña de que ellos nos resuelven nuestros problemas, ¿verdad? Amén, amén. Y así como no hemos olvidado que ellos todavía hasta hoy en día, ¿verdad? Que cuando ya nos debemos a otro ser, sigamos así como nos acordamos de las deudas también, yo creo que también deberemos, como dices tú, ¿verdad? En esta noche, no olvidarnos y honrarlos, ¿verdad? Amén. Amén. Yo creo que eso es lo más interesante, lo más importante. Y, por ejemplo, si ya nuestros hijos están fuera de casa, tú decías algo bien interesante. Creo que cuando uno crece, cuando uno va evolucionando, cuando uno ha sido preparado desde casa para convivir con gente extraña como los suegros, pues es una tremenda bendición lo que sucede. Pero si en casa, por ejemplo, nuestros hijos ven que nuestros papás les da igual lo que esté pasando, pues no pasa nada. No hay ningún efecto en nuestro matrimonio, no hay ningún efecto, nos olvidamos. Yo conozco gente, conozco hermanos en la fe, conozco gente que terminó su carrera, su papá lo apoyó, su mamá hizo el esfuerzo. Con esfuerzo, sí. Y en medio de la pobreza los ayudó, los levantó. ¿Y qué cree? Hoy no reciben ningún apoyo de ellos. Y créanme que yo conozco a esas familias y pues están pasando necesidad, pero se olvidaron de esos principios, ¿verdad? De honra y pues agarraron este versículo, pero a su conveniencia, en dejar a papá y a mamá, pero eso no dice la Biblia, en el abandonarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos ubicar este versículo tan desde un ángulo incorrecto y desde un ángulo correcto y poder, creo que, compaginarlo de una forma correcta? Porque también el hecho de que tú no los apoyes, eso te trae una tremenda, perdón, una tremenda maldición y una deshonra. Es una deshonra, ¿verdad? También. Para los tuyos, ¿verdad? Amén. Así Para tus es que, generaciones, ¿verdad? Porque, pues, como papá, pues también vas a criar hijos. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dándole a nuestras futuras generaciones y a nuestros hijos, ¿verdad? De cómo va a seguir esa cadena de bendición o cadena de condenación, ¿verdad? Porque yo creo que uno se condena cuando uno... No estamos hablando en esta noche de que como hijos tengamos que honrarlos con dinero. Hay muchas formas de honra, hermano, con nuestro tiempo, con nuestra dedicación, con algo, un mínimo. Dios así también es con nosotros como sus hijos. Él es experto en esos detalles, ¿verdad? También de que si nosotros honramos también al Señor, en este pequeño versículo que en esta noche tocamos, ¿verdad? Sí, yo creo que si el Señor ve esa obediencia de parte de nosotros, pues yo creo que también Él va a tomar en cuenta, ¿verdad? Y nos va a dar la porción de esa obediencia. Amén. Fíjate que yo quiero volver a leer el versículo porque aquí hay muchísimo de qué hablar. Mira, y quiero que leamos la segunda parte. Dice, los dos, según esta Biblia, lenguaje sencillo, vivirán como si fueran, ¿qué? Una sola persona. Y aquí quiero yo que platiquemos porque eso es lo que se vuelve uno como casado, oiga, se vuelve una sola persona y a veces, no sé si te recuerdas, en algunas ocasiones que decimos, tu papá, tu mamá, tú, no mí, no nuestro. No mí, no nuestro. Así es. Entonces, qué interesante es esto porque cuando nosotros crecemos como matrimonio y entendemos realmente qué papel juegan nuestros padres en el entorno que nosotros estamos viviendo, vamos a ser bendecidos, hermano. ¿Sale? Amén, Cuando amén. vemos a nuestros suegros como aliados, ¿sí? Cuando vemos con ellos una alianza, no un estorbo, hermanos, son de tremenda bendición para nosotros, ¿verdad? Es. Entonces, qué interesante esta Biblia en lenguaje sencillo porque dice que vamos a ser uno solo.
Y entonces esto implica también que en el momento que los dejemos, porque vamos a estar con nuestra pareja, eso no significa que ya son extraños No. o que nos juntamos con un extraño, sino al contrario. Ahora nos metemos a una familia que pues antes no teníamos. Qué difícil, qué feo es cuando tú no te sientes parte de la familia puedes o no puedes convivir con la familia. Y es una de las cosas que a veces no tomamos en cuenta porque a veces nada más conocemos a la muchacha, a veces nada más no conocemos al muchacho, pero no sabemos cómo es su familia. Ni quiénes son los tíos, ni quiénes son los abuelitos, ni quiénes son los primos. Y no sabes ni dónde te andas metiendo. Amén, amén. Pero ok, entonces yo quiero hacer un parámetro ahí, ¿verdad? Es de conocer, ¿verdad? También no quiere decir que eso te tenga que unir, ¿verdad? Con ellos, porque realmente tú vas a formar tu familia, ¿no? Simplemente es tener el conocimiento, ¿verdad? De dónde proviene esa, ¿cómo decirlo? Esa bendición, ¿verdad? De la raíz, de dónde viene, ¿verdad? Que tú conozcas, ¿verdad? La raíz de tu familia, ¿no? ¿Cómo le llamamos? El árbol genealógico, ¿verdad? Porque, híjoles, debemos de tener ese entendimiento de en qué nos estamos metiendo, ¿verdad? Sí, yo ¿Con creo qué nos que estamos por ahí uniendo? va el comentario. Tenemos que saber a dónde vamos. Tenemos que saber quiénes van a ser nuestros suegros, porque y quizá también pues hay de suegros a suegros, ¿va? Hay suegros que los quiere uno lejos. Y hay suegros que los quiere uno cercanos, hasta en la propia casa, ¿verdad? Y ahí implicaría otro tema de los suegros, ¿verdad? Pero en esta noche no, pues no. Se nos acaba de terminar el acaba de tiempo. terminar el tiempo con los suegros. Sí. Pero qué importante es que nosotros entendamos como matrimonio que somos una sola carne, Amén. ¿verdad? Y en el caso de nuestros papás, ya no son tus papás, el papá de mi esposo, la mamá de mi esposa, sino que La familia. ahora somos, pues, son nuestros padres, Así ¿verdad? es, amén. Así como el Señor hizo el cambio de que ya no va a ser mi Señor, no va a ser mi Dios, sino que va a ser nuestro Dios. Entonces también eso, hermano, tenemos que aprenderlo porque es necesario que nosotros vayamos entendiendo esto, ¿verdad? Amén, amén. Amén. No sé Amén. si tengas algún comentario final para los que estuvieron a esta hora, porque fíjate que ya se acabó la hora. Así es, bien rápido Entonces, pasa el tiempo, hermano. Necesitamos, ¿verdad?, descansar porque mañana es un día bastante ajetreado. Amén, pues yo solamente quisiera pues también dejarles como tal vez, como les decía al inicio, hay tantos panoramas en los cuales en esta noche yo creo que los que tuvieron la oportunidad y no se quedaron hasta el último momento, y ahorita vamos a mandar saluditos, ¿verdad? Que pudieran tal vez ampliar el panorama de lo que nosotros tratamos de abarcar muchas cosas, porque les decía, este versículo le puede usted hablar en esta noche de lo que usted necesita. Y tome usted la porción que usted necesita en esta noche, ¿verdad? De esta palabra. Y nosotros vamos a tomar la nuestra también, ¿verdad? Porque pues el Señor primero nos habla a nosotros para después compartir con ustedes. Y pues yo solamente quisiera dejarles esto, ¿verdad? Tome usted su porción, sea buen administrador y verifique, ¿verdad? En qué está usted faltando, ¿verdad? No fallando, porque todos estamos como matrimonios, pues de verdad que en el matrimonio uno va conociéndose con el paso del tiempo y cree uno que ya se conocen, pero no. Cada día es una experiencia nueva en el matrimonio, pero el matrimonio, aquí la palabra nos dice que es de dos, ¿verdad? Se forma de dos para quedarse una sola persona. Entonces, tengamos ese pensamiento en esta noche, que el Señor quiere que seamos uno solo. De dos quiere que seamos uno solo, pero no solamente solos, que seamos guiados por Él. Amén. Entonces, pues, hermano, hermana que nos vio, que nos escuchó en esta noche, ¿qué decirle de este versículo, verdad? Por tanto, el hombre dejará a padre y a madre. Entonces, hay muchísimas cosas que aprender con este versículo.
que en esta noche leímos, pero esperemos de verdad con todo temor y temblor lo hacemos. Usted dirá, pues ustedes no llevan mucho tiempo. No importa, hermano, es la palabra la que es viva, la que es eficaz, la que es más cortante que una espada de doble filo. Y entonces, hermano, si nos incomodamos cuando escuchamos esto, significa que hizo el efecto que Dios quería hacerlo. Así es que, pues no queremos generar controversia. El único que lo puede hacer es el Señor, generar incomodidades. Oye, hermano, pero fíjese que no tengo para irme a vivir solo con mi esposa, necesito trabajo. Ese tipo de cosas ese tipo de decisiones que antes tomábamos, hoy las nuevas generaciones deben de entender que eso no debe de pasar. Amén, Tenemos que hacer un cambio, tenemos que tener una nueva mentalidad de tratar de darle lo mejor a nuestra esposa, de tratar de darle lo mejor a nuestro esposo, de salir juntos adelante, hermano, con nuestra familia y poder honrar, ¿por qué no a la gente que amamos? ¿Por qué no honrar a nuestros padres? Y no, hermano, en la interpretación que mucha gente le da de que se olvida de sus papás pensando que eso dice la Biblia, cuando la Biblia dice otra cosa. El rema de esta noche es que tenemos que dejar a nuestros papás, pero no abandonarlos como tal, Amén, como muchos desafortunadamente lo hacen, ¿verdad? Se olvidan de ellos y ya pues jamás los vuelven a ver. Así es que pues gracias de verdad, gracias por estar acompañándonos esta mañana, en esta noche, perdón, yo me quedé en la mañana. Ya nos quedamos de mañana. De oración, gracias por estar aquí, por haberse quedado en este tiempo de familia. Y yo creo que estos temas tienen que incomodar. Esa es la finalidad, que nos incomoden, que nos saquen de nuestro confort, porque es necesario que evolucionemos, que crezcamos como esposos, que crezcamos como jóvenes, que estamos aspirando. Estamos aspirando a tener un matrimonio, a tener un hogar, a tener una casa. Así es que pues... Amén. De verdad, muchas gracias por estar en esta noche con nosotros. Y mandamos pues unos saluditos por ahí a ver quiénes hoy nos vieron. Por ahí ya vi que algunos se salieron, pero ni modo, ¿verdad? De todas maneras les vamos a mandar saludos. Dice la palabra del Señor aquí en un versículo que acabo de leer. Ah, no, ya volvieron. No Aleluya. todos aceptan esta enseñanza, dice, sino aquellos a quienes Dios ha permitido entenderla. Y Wow. dije, aquí me quedé, en el mismo capítulo dice eso, pero en otro versículo, ¿verdad? Ah, ok. Que es un tipo de enseñanza que el Señor dejó establecido en su palabra, pero que no es para todos, Wow. sino más aquellos que a quienes Dios ha permitido que la entiendan. Entonces Wow. Dios permite, ¿verdad? Que entendamos la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, por ahí también dejo ese rema, ¿va? Que acabo. Sí, porque no todo el mundo comprende esta situación. Hay gente que va a decir, están hablando de mí. No, no estamos hablando de usted, estamos hablando de nosotros, hermano. Amén, 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 así es. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, y sobre todo la gente que va a comenzar. Nosotros ya estamos avanzaditos. Ya vamos Los que estamos en el camino, en el entonces. escalón 10. Exacto. Sí. La enseñanza de esta noche es para que podamos preparar a nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Sí, sobre todo como papás, preparar a nuestros hijos. Amén. E irles enseñando. A ver, hijito, ¿quieres tener tu esposa? Sí, ok, ya tienes cómo mantenerla, ya tienes cómo vestirla, ya tienes dónde vivir. Y te va a contestar tu hijo, no. Ya tienes una carrera, ya tienes un trabajo, y te va a contestar, no. Pues entonces todavía no estás preparado para tener una esposa, claro. ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, hermanos, y sobre todo ir evolucionando. Hay algunos que todavía vivimos con nuestros papás, hay algunos que vivimos todavía con nuestra mamá, pero eso no significa que no podamos recomponer el camino, ¿verdad? Amén. Y esa es la temática del día de hoy. Amén. Amén. Así es. Pues mandamos un saludito. Así es. A ver, ¿quién Veo está por aquí por ahí? conectada nuestra hermana Mari Vallejo. Dios la bendiga, hermana Mari. Le Dios la mandamos un bendiga, Dios la abrazo. guarde. La vimos Nos vemos mañana. La vimos el jueves, ¿verdad? El día Que jueves, tuvimos sí, tuvimos Mandamos discipulado. un saludito a su hijo, que se llama Gustavo, y a su esposa, ¿verdad? También. Gustavo. Que pues están ahí con ella en la casa. Amén. ¿Verdad? Un abrazote. A nuestra le sobrina. bendecimos. Amén, amén.
y hasta allá donde está, Dios me la bendiga. A nuestra sobrina Geraldine Morales. Wow, hasta que se aparece. Tenemos pendiente Siempre una nos sigue. plática, tenemos pendiente Sí, sí, una sí. plática, mujer. Siempre están pendientes, nada más que pues no siempre los vemos. Por pero están favor, pendientes. márquennos, por favor, necesitamos hablar con Sí, ustedes. pues no se olviden de nosotros, muchachos. Aquí estamos. Amén. Kevin por favor. Ramos también. Ah, Amén, Kevin, dice. Kevin. Qué bueno, Kevin, que escuchaste esta palabra porque Está hay que joven, prepararse. Está muchacho. Buen todavía muchacho, va para ¿no? Buen muchacho, ¿verdad? vas bien. Buen muchacho, todavía está a tiempo de no cometer estos errores que cometieron. sí, sobre todo eso es lo que queremos, ¿verdad, chicos? Que ustedes vean nuestro mal ejemplo y no lo sigan. Amén. Como papás, eso es lo que debemos de reflejar, que lo que vivimos no se repita, porque, Sí, porque pues, pasa eso de que, por ejemplo, hay papás que hay que hijos que les dicen a sus papás, no, pero es que tú como fuiste antes y que no sé qué, no. Nosotros queremos que ustedes ya no sufran lo que nosotros sufrimos. Ustedes Amén. tengan nuevos sufrimientos, ¿verdad? Pero Así ya es. no hagan lo mismo que hicimos No, nosotros. no. Ese es el plan de esta Y no se plática, olviden, ¿verdad? papás, tienen que estar actualizados. Todos los días hay cosas nuevas que no deberían de aprender nuestros hijos, ¿verdad? Entonces usted como papá no se quede en eso de que, ¿cómo? Ya, sí, usted también tiene que estar a la vanguardia de alguna otra manera. Ya todo está a la vanguardia, ya todo está a un dedo de Sí, abrir el gracias a Facebook, Dios, abrir YouTube, lo que sea, ¿verdad? Hemos platicado de una forma integral. Yo creo que hablamos hasta de los suegros, de los esposos, de los hijos y ha sido una charla bastante integral, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Alguien más? Berito, saludos y bendiciones. Verito, por ahí me dieron un chisme, Verito, de que vienes a visitarnos. Espero que sí venga, ¿verdad? Un saludito a Luis y que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde donde estén. Amén, amén. No Amén. es chisme, No es chisme. nos están previniendo. Sí, que nos Nos preparemos están con la que nos comida. preparemos. Al pastor Armando Palestina también nos dejó un mensaje. Ay, qué qué lindo. bendición. Dios te Un bendiga, saludote Pastor hasta Saúl, allá desde donde está Cancún. Amén. Gracias, Cancún, pastor. Dios Un les saludazo bendiga. a Mar. Ojalá y algún día podamos ir otra vez a Cancún. Otro día, sí, ya, no, Cancún ya, sí. Hace falta, Un ¿verdad? abrazo. Queremos ir a Acapulco al retiro de pastores, pero a Cancún todavía no tenemos programación. Esperemos que el Amén. próximo año vayamos para allá. Dios les bendiga, Digo, pastor. nos a la inviten, familia ¿verdad? también. No estamos diciendo otra cosa. Amén, amén. También, si eso se Igual y aproxima pudiéramos mejor. hacer algo con ellos así de familia. Espero en el Señor nos pueda ayudar Amén, amén. Dios es con el bueno. tema de las de internet y todo ese rollo que nos cuesta bastante. Todavía estamos aprendiendo, hermano. Amén, Tengan amén. paciencia. Amén. ¿Alguien más? Creo que también veo a Alejandro Altúzar, pero yo creo que debe ser Cintia, ¿no? Ya ves que Un saludito. Espero está así verlos en estos de días. incógnita ¿verdad? por ahí. Aleluya. ¿Quién más? ¿Solo? Sí, por lo que veo. Sí, ellas están. Ok, perfecto. No bueno, veo más. pues, hay varios, hay otros conectados, pero no. Ojalá y nos pudieran dejar ahí un like. sabemos, o porque a veces no se comentario. ven, ¿verdad? No se ve quién está conectado, entonces, de verdad, gracias. Coméntenos en el grupo, Sí, ahí en ahí. la transmisión, porque para que aparezcan, porque a veces yo creo que usted sabe que está conectado viéndonos, pero nosotros no. Sí, nosotros no sabemos Entonces- quiénes están conectados, entonces. Pero pues les bendecimos, ¿verdad? Hasta allá donde están y anhelamos en el Señor que sea el Señor bendiciéndole en esta noche, ¿verdad? Amén, amén. Así es que gracias por el cariño, la muestra de cariño, por todo lo que nos ha brindado en esta noche. Y de verdad le bendecimos hasta allá donde usted, que lo que hoy platicamos, hermano, sea de bendición y edificación para usted. Si no tiene usted donde congregarse, le esperamos aquí en Ministerio Ebenezer Berriozábal, una pequeña casa con muchos sueños, con muchos deseos de que avancemos en la obra del Señor. Hoy también conocimos a un ministro y nos dio bastante gusto saludarle, ¿verdad? Mandamos un saludito a Ivette y a la nena que cumplieron el día de hoy años, ¿verdad? Y gracias, de verdad, gracias por haberse conectado en esta noche. Les bendecimos y no se olvide, si no tiene dónde congregarse, mañana nosotros nos reunimos aquí en Berriozábal a las 11 de la mañana, Barrio Lindos Aires. ¿Y sabe qué? Dios es bueno, no se le olvide.